Y ahora vamos a hablar de un personaje que seguramente Kim, después de hacer todas las escenas, iba y rezaba como loco. Pasamos de rezaba. Kim Basinger, que seguramente estuvo mucho arrodillada, rezando. Sí. Después terminaba todas esas escenas, rezaba seguramente. Sí. Y lo hacía seguramente al principal, claro, a Jesús. ¿Cómo no? Vamos a hablar de uno de los hombres, quizás el hombre más importante de estos últimos 2018 años. Hay mucho para decir. Hay mucho para decir, no nos va a dar el tiempo para decir muchas cosas, pero la idea es centrarse un poco en algunas cosas que son misteriosas y que no son muy conocidas del Mesías, de Jesús, el principal de la Iglesia Católica, el principal referente, ¿no? El Hijo de Dios. Me estás hablando que no son cosas sacadas de la Biblia. No, son cosas que a veces podemos dar por hecho cosas que pensamos que son así, pero tienen otro significado, otro simbolismo. Claro. Por ejemplo, la Navidad. Sí. Ustedes sí hablamos de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Es el festejo. Sí, claro. El nacimiento de Jesús, la familia unida, una cena, adoramos al Señor. Exactamente. Pero en realidad, la narración bíblica original del Nuevo Testamento, vieron que hay varios, está en Mateo, Lucas, varias versiones, algunas más largas que otras, algunas más específicas que otras, cuantas otra cosa. 66 pero en realidad de la Biblia. Nos habla un poco de lo que se vivía políticamente en esa época, habla mucho de la historia porque muestra cosas de ese momento. Ajá. Y nos habla de que hay un simbolismo atrás de todo lo que se escribe en Lucas, Mateo, ¿no? Y lo que se quiere explicar es que hay un objetivo, y el objetivo es la muerte. Es un festejo, pero en realidad estamos conmemorando la muerte, porque era el nacimiento, pero se hablaba constantemente, se daba a entender de que Jesús iba a morir. Y en varias cosas. Por ejemplo, tenemos la estrella de Belén. Ustedes conocen que la estrella de Belén fue lo que guió a los magos hacia Belén, para donde estaba Jesús. Lucas, el Evangelio de Lucas no dice muchas cosas sobre eso, dice solamente que fue el ángel le dijo a María que estaba embarazada y que iba a nacer un niño con cualidades especiales y que después ellos tienen que huir de Belén, ¿verdad? Pero Mateo dice un poquito más. Entonces, esta estrella, la estrella de Belén, en esa época era un símbolo de muerte. ¿Verdad? Y dicen que, hay investigaciones, que los científicos que empiezan a ver qué podría ser, porque la estrella se paró justo abajo de la ciudad de Belén, como diciendo, está acá, y ellos iban guiándola, o sea, se iba moviendo la estrella. Dicen que eso puede ser un meteorito, es lo único estrella que realmente puede hacer eso, es un meteorito, que realmente existe. Sí. Pero en esa época el meteorito era eso, era un símbolo de muerte, porque antes pues, no tenían un observatorio para ver y era distinto, aunque había civilizaciones muy avanzadas, ¿no? Pero no en esa parte. Era símbolo de muerte. Disculpame que te corte. Sí, no, por favor. Estamos escuchando El Ejército del Amor, Crucified, Army of Love, otro de la década del 90. Sí, cómo no. Este tema, por favor, fue un éxito. Sí. Yo sabía que te iba a gustar especialmente porque es de DJ, tema bien de época de DJ. Los suecos, Army of Love, ¿verdad? Muy bien, entonces eso por un lado, ¿no? La estrella de Belén. Por otro lado, ustedes vieron que los magos llevaban regalos para Jesús, para el niño Jesús. Bueno, esos regalos no eran cualquier cosa, era oro, incienso y mirra. Entonces, el oro, lo que quería decir es que Jesús iba a ser rey, o sea, iba a ser una persona importante. O sea, no era porque estaban haciendo un rey, una persona, el próximo rey de los judíos en ese momento, ¿no? Y alguien destacado, ¿no? Después, el incienso señala su divinidad. Se ofrecía a Dios, porque en los rituales se ofrecía a los dioses, ¿no? A Dios en ese momento, ¿no? Los judíos en ese momento. Y la mirra, y acá, quizás esto posiblemente no lo sepan, capaz que sí. Yo no conozco nada. Pero la mirra, ¿saben para qué se usaba? Para embalsamar a los muertos. Entonces la mirra está indicando que Jesús iba a morir. Ya ahí estaba mostrando lo que iba a pasar con Jesús. O sea, estaba el espectro de la muerte sobre ese niño, ¿no? Y otra cosa más, que la Sagrada Familia, que es María y José, el carpintero José y María, y el niño, vieron que tenemos el pesebre, todo muy bonito. Sí. Pero pasó algo horrible, que fue el asesinato de cantidad de niños por Herodes. Era el tirano de ese momento, el rey de ese momento, que inclusive mató a su mujer y a 3 hijos porque pensó que estaban conspirando contra él y los mató. Y no se tienen que huir ahí. Claro, y justamente los magos, sin quererlo, le alertan, cuando volvían, le alertan a Herodes, que había nacido el nuevo rey de los judíos.
Y Herodes, para evitar eso, ¿qué hace? Quiere matar a todos los niños menores de 2 años. Sí. Entonces, bueno, ahí otra vez el ángel avisa a María y José que tenía que salvarse la vida, entonces ellos salen huyendo, ¿verdad? Y bueno, y otra símbolo de que iba a morir, el cordero. El cordero también, porque el cordero que es una figura mansa, que se entrega, pero ese sacrificio, porque en ese momento el cordero para los judíos lo usaban de sacrificio para sus rituales. Sí. Y él justamente muere cuando el momento que estaba la Pascua judía y cuando se hacían los sacrificios. O sea, bien simbólico, todo eso fue muy simbólico, fue crucificado en el mismo momento en que se hacía la Pascua judía. O sea que Jesús era visto como el Cordero de Dios y el Cordero para el sacrificio. Otra cosa que quizás no sepan, ¿por qué fue crucificado Jesús? Este personaje, esta persona, ¿por qué fue crucificado? Porque lo que le hacían a los ladrones. Y eso era la crucifixión era un uso, una sí, práctica. En realidad habitual. para lo debía haber sido lapidado, que era tirar piedras, Sí. pero lo querían hacer algo ejemplarizante, porque él, con los milagros que hacía, sí, puso como a un nivel que era no lo quería. Distinto. ¿Y qué pasa? Él quería integrar a todo el mundo. Entonces, no solamente derecho, porque no sé si se acuerdan del milagro de cuando él caminó por el agua, Sí. ¿no? Pero después estaba todo lo que curaba, por ejemplo, la gente leprosa. Sí. Pero el tema de la trajo lepra, a la vida de Lázaro. Exactamente, Lázaro. Reprodujo peces y Exactamente. agua, de vino y no sé cuánto más. Bueno, ahí tenés justamente la multiplicación de los peces, de los Sí. panes, de los peces. Eso hace hablar de que él integraba a todo el mundo. Le dio de comer como a 5.000, según lo que dice, claro. 5.000 personas, ¿no? Pero lo de la lepra, de curar gente así, porque no solamente era que los curaba, sino que él en ese momento, en la religión judía, quería, el que estaba enfermo era impuro y no podía participar en la vida religiosa. Entonces era una discriminación que había, ¿no? Entonces él trató de sacar todas esas discriminaciones y integrar a estas personas. Entonces el leproso ya, el lo curado ya no era más impuro, y integraba, como también lo hizo con las mujeres. A la mujer la integra también, una mujer que tenía un sangrado de hacía como 12 años. Entonces él cuando andaba caminando y predicando, ella le toca el manto. Entonces él se da vuelta, bueno, la cura, ¿no? Y la nombra hija. Entonces ahí se le va la impureza, o sea, ya pasa a ser integrada. Entonces eso lo empezó a toda la gente a decir, a que se cree, se está haciendo el Dios. que claro. Y eso fue una de las principales razones de que los sacerdotes de esa época se vieron amenazados por Jesús, ¿verdad? Sí. Otra de las cosas que es una leyenda, es una cosa que pudo haber pasado, ¿no? Pero hay un vacío muy grande entre lo que es la niñez y casi adolescencia de Jesús, Sí. y hasta cuando vuelve a 30 años. Capaz Es que verdad, es verdad. ¿Qué pasó en esa etapa? Yo que estuve en religiones y eso, siempre se estudia de ese tema, de qué pasó desde... Los 12 a 30 años. Exactamente. Sí. Hay varias teorías. Sí. No sé, a ver si vas a decir, capaz que coincide con la que yo te iba a decir. Que los mandaban a un templo en Nepal, después que lo sustrajeron los extraterrestres y después lo devolvieron. Hay varias teorías. Mira. Parece que Jesús estuvo en Inglaterra. No sé si sentiste eso. Esa no la sé. Bueno, Jesús en Inglaterra. En Inglaterra. Que en ese momento estaban los ritos que se practicaban, eran los de los druidas. ¿Mm? Que eran celtas, ¿verdad? Pero que donde estaba Jesús, en Galilea, era un lugar próspero, aparentemente, por los estudios que han hecho, no era un lugar pobre. Y él tenía aparentemente una persona que después aparece a reclamar el cuerpo de él, que se llama José de Arimatea, que es santo también, eso, ¿no? Sí. Que parece que tenía algo que ver con él, porque dice que si él reclamó el cuerpo y se lo dieron, es porque, o sea, mejor dicho, él resucitó, no se lo dieron, pero él pudo reclamar, quiere decir que él era tío, algunos dicen que era tío abuelo, una cosa así. Pero ¿se sabe que fue a hacer a Inglaterra? O sea, no hay pruebas realmente, pero se dice, y hay una abadía que justamente habla de eso, ¿no? No aparece realmente algo, unos hechos que se pueda comprobar, ¿verdad? Sí. Entonces, algunos dicen que José de Arimatea era un seguidor de Jesús y que era un hombre rico. Lo que era seguro que este hombre de Arimatea era rico, y la riqueza la había hecho con todos los metales preciosos. Entonces, ¿dónde fue a buscar metales preciosos? A Inglaterra, porque había varios lugares de los condados de Devon y Cornwallis que tiene justamente oro, bronce, todo eso, estaño, que es lo que buscaban sacar para hacer varias cosas, ¿no?
fue a la zona de Glastonbury, que es la zona que rodea toda la localidad, donde había todos la práctica de los druidas. Ah, mira. Sí. Entonces esta creencia se vio reforzada por su habilidad como curandero, para todas estas cosas que hacía, ¿no? Sí, sí. Pero no hay una evidencia real. Y hay una canción que utilizan como segundo himno de Inglaterra. El primero es God Save the Queen, Dios salve a la reina, lo saben, ¿no? Pero hay otro, que yo no sabía, me enteré estudiando un poco este tema, viendo algún documental, que lo ponen hasta en el casamiento de Guillermo y de Kate Middleton, la gente de la realeza británica, se llama Jerusalén. ¿Cómo se llama? Jerusalén se llama el himno. Y en la letra de Jerusalén, él dice Jesús que pisó y recorrió las montañas de Inglaterra. ¿Sí? O sea, lo dan como hecho que estuvo ahí. Yo no lo sabía, me enteré ahora viendo. Sabía sí que se hablaba de varias cosas de Jesús, ¿viste? Pero eso realmente no sabía. Después, bueno, ya para ir redondeando el tema, les digo que después está el tema de San Pedro, de el velo de la... Esto lo vamos a tratar en otro momento, pero lo dejo picando. Que el velo de la Verónica, ¿saben lo que es el velo de la Verónica? No, que supuestamente cuando... Donde el sudario. Exactamente, donde quedó la imagen de Jesús, pero no el sudario, sino cuando él iba caminando con la cruz, él en un momento tropieza y cae, y una mujer, que supuestamente fue la que él curó del sangrado, le seca el sudor. Entonces le seca el sudor y ahí queda su imagen, en su cara. Y eso por años, después fue pasando esa especie de toalla, ese manto, y en los primeros siglos del cristianismo se usó como que era la verdadera imagen de Jesús. Y está, inclusive Ratzinger, el cura anterior a Francisco, le rezó y se arrodilló enfrente del velo de la Verónica. Alguna vez. Después tenemos a Pedro también. ¿Por qué eligió a Pedro? Porque Pedro era un tonto, era no se controlaba, pero lo eligió porque Pedro, que era, no Pedro nuestro operador, Pedro el Pedro. Pedro significa roca. Él se llamaba Simón y él lo rebautizó como Roca. Sí, de hecho, en el Vaticano la capilla más importante era de San Pedro. Por eso, como un tipo que era el de los discípulos de él era el menos indicado. Porque además había mostrado, lo dejó solo, lo negó 3 veces, como él le dijo, me vas a negar 3 veces, le dijo, no, cuando le dijeron vos sos discípulo de Dios, él dijo, no, yo no lo conozco. Entonces se dio, pero después sacó de esa una fuerza impresionante y fue el fundador de la Iglesia Católica. Sí. Yo tenía otra hipótesis sobre esto mismo, pero es un poco más bizarra, vamos a decir, que en realidad lo leí una vez por ahí, no recuerdo ni mucho dónde, que Cristo en realidad era un extraterrestre. Era extraterrestre. Exacto. Porque, he escuchado. Sí, que María fue inducida, o sea, le hicieron una abducción y le dejaron por eso era virgen. Sí, claro. Nace Cristo y pues tenía todas esas habilidades, ¿tá? Y después la famosa estrella de Belén lo que es un ovni, un objeto que los guía. Y cuando eso de los 12 a los 30 años que el tipo no está no se sabe nada, no hay vestigio, que se lo llevaron para el planeta para darle ciertas claro, y después vino y empezó a sanar, a reproducir peces y todas esas cosas. Pero como toda teoría tiene su sustento, no. Sí. Y bueno, para terminar, les digo a las chicas, les digo que también van a sentirse bien porque a María Magdalena, que siempre la pusieron como que que era prostituta, que no tiene nada, en realidad no es que estemos en contra de la prostitución en sí, en cuanto a que decir las que son prostitutas son mal, pero en ese momento se veía muy mal y se ve cantidad de veces muy mala. En realidad no era prostituta, se la hizo por uno de los papas, le convenía más que pareciera prostituta, pero en realidad no lo era, y inclusive fue la primera en que vio a Jesús resucitado. Y fue una de las principales también después para generar el cristianismo. Pero excelente. Así que bueno, vamos terminando con esto. Muy interesante. Ahora que se acerca Navidad. Sí, no está más. Nos vamos a ir escuchando, estamos escuchando a Roberto Carlos, vamos a escuchar a Army of Lovers, a Crucify. Un momentito nomás, hasta Lunático. Y nos vamos a